3I Atlas. Algo está faltando después del perihelio. Esto es imposible. Durante meses, los telescopios más poderosos del planeta siguieron cada movimiento de este visitante interestelar. El 3I Atlas, el tercer objeto proveniente de otra estrella que entra en nuestro sistema solar, era observado con una mezcla de asombro y expectación. Su brillo aumentaba, su trayectoria se confirmaba, y su acercamiento al Sol prometía revelar los secretos de su origen. Pero cuando finalmente cruzó el perihelio, el punto más cercano a nuestra estrella, algo cambió. Los astrónomos esperaban una explosión de actividad, una cola resplandeciente de gases y polvo, señales visibles del calor extremo. En lugar de eso, encontraron silencio. Ninguna cola, ningún destello, ningún rastro visible de lo que antes lo hacía tan espectacular. Era como si una parte del 3I Atlas simplemente hubiera desaparecido. Los datos llegaron desde observatorios en todo el mundo. El Hubble, el James Webb, el ALMA, el VLT. Todos coincidían en lo mismo. Las imágenes más recientes mostraban un cuerpo casi desnudo, sin la típica actividad cometaria, un fenómeno que contradice las leyes conocidas de la física del hielo y la radiación solar. ¿Qué se perdió? ¿Fue destruido por el calor? ¿O estamos frente a una estructura mucho más sólida y antigua de lo que imaginábamos? Lo cierto es que lo que falta no es solo material físico, sino algo más profundo, una respuesta científica clara. Y es ahí donde comienza el verdadero misterio, porque lo que los astrónomos vieron después del perihelio simplemente no tiene explicación. El 3I Atlas fue descubierto en 2024 por el sistema de búsqueda Atlas en Hawái. Desde entonces, se convirtió en el centro de atención de la comunidad astronómica internacional. Era apenas el tercer visitante interestelar jamás detectado, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Pero este nuevo objeto era diferente, más brillante, más impredecible y con un comportamiento que desafiaba los modelos conocidos. A medida que se acercaba al Sol, los astrónomos prepararon una de las mayores campañas de observación simultánea de la historia. El Hubble y el James Webb fueron dirigidos hacia su trayectoria. Observatorios terrestres en Chile, España y Japón coordinaron horarios para registrar cada segundo de su aproximación. Todo indicaba que el perihelio, ocurrido entre el 29 y 30 de octubre de 2025, sería el momento clave. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Las primeras imágenes post-perihelio no mostraban el mismo objeto. El 3I Atlas había cambiado. Algo que debía estar allí ya no estaba. Este video analiza, paso a paso, los datos científicos más recientes, las observaciones confirmadas y las posibles causas físicas detrás de este fenómeno que, hasta ahora, nadie logra explicar por completo. Así que antes de comenzar, deja tu like, suscríbete y cuéntame, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿México, Colombia, Argentina, España o quizá desde algún observatorio aficionado? Porque lo que vas a descubrir a continuación podría cambiar la forma en que entendemos los objetos interestelares. Desde su descubrimiento, el 3I Atlas se convirtió en uno de los cuerpos más observados de los últimos tiempos. Fue detectado por primera vez en el año 2024 a través del sistema de búsqueda Atlas, un conjunto de telescopios diseñado para identificar objetos cercanos a la Tierra que podrían representar una amenaza. Pero esta vez, lo que apareció en las imágenes no era algo común. Su trayectoria era hiperbólica, lo que indicaba que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol. En otras palabras, venía de fuera del sistema solar. En cuestión de días, los cálculos orbitales confirmaron lo que muchos sospechaban. Estábamos ante el tercer objeto interestelar conocido, después de Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Su nombre oficial quedó registrado como 3I Atlas. Desde ese momento, una red de observatorios alrededor del mundo comenzó a seguir su recorrido. La primera sorpresa
vino de su comportamiento fotométrico. Mostraba un brillo variable, como si estuviera rotando de manera irregular o expulsando material en intervalos. Las mediciones del Hubble y del telescopio Pan-STARRS mostraban ligeras variaciones en su intensidad, algo que podía deberse a la forma alargada del objeto o a diferencias en la reflectividad de su superficie. Con el tiempo, los datos revelaron que el 3I Atlas se aproximaba lentamente al interior del sistema solar, dirigiéndose hacia una zona donde el calor solar pondría a prueba su composición. Los astrónomos de la NASA, de la ESA y del Observatorio Europeo Austral prepararon una campaña coordinada para monitorear su comportamiento. Cada instrumento tenía una tarea específica. Algunos debían medir su espectro de luz, otros registrar su velocidad y su orientación. Se esperaba que, conforme se acercara al Sol, comenzara a liberar gases y polvo, como hacen los cometas. Esa era la expectativa lógica, basada en lo que había ocurrido con Borisov, el visitante interestelar anterior, que mostró una coma brillante y una larga cola. Pero a medida que el 3I Atlas se aproximaba, su actividad era mucho menor de lo esperado. Su brillo no aumentaba tanto como debería, y los telescopios no detectaban una liberación significativa de material. Durante su paso por la órbita de Júpiter, los instrumentos del James Webb comenzaron a registrar cambios sutiles en el espectro infrarrojo. Había indicios de hielo de agua, pero en cantidades inusualmente bajas para un cuerpo que venía de regiones tan frías del espacio interestelar. Algunos investigadores propusieron que podría tener una capa externa de materiales refractarios, una especie de escudo natural que impidiera la sublimación inmediata del hielo. Esta capa podría haber sido formada durante millones de años de exposición al espacio interestelar, donde el bombardeo de rayos cósmicos altera los compuestos superficiales. A medida que el objeto cruzaba la órbita de Marte, el entusiasmo crecía. Los astrónomos sabían que estaban ante una oportunidad única: observar directamente cómo reacciona un cuerpo interestelar al calor del Sol. Ningún laboratorio en la Tierra puede reproducir esas condiciones. Los telescopios comenzaron a trabajar de forma continua, recolectando imágenes, datos espectrales y mediciones de su brillo aparente. El 3I Atlas se movía más rápido cada día y su distancia al Sol disminuía a una velocidad impresionante. El comportamiento del 3I Atlas durante ese periodo era enigmático. Algunos días parecía aumentar su luminosidad sin razón aparente, y en otros permanecía estable. No había una correlación clara con su distancia al Sol. Además, la ausencia de una cola visible llamó la atención. Los cometas típicos muestran una clara liberación de gas y polvo a medida que se calientan, pero el 3I Atlas parecía resistir esa tendencia. En lugar de descomponerse, mantenía una forma compacta y definida. Esa fue la primera señal de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Mientras tanto, los observatorios de radio intentaban detectar emisiones provenientes del objeto, no como señales artificiales, sino como ondas naturales generadas por su interacción con el viento solar. En el caso de Borisov, por ejemplo, se habían registrado emisiones débiles de este tipo, causadas por la ionización del gas. Pero con el 3I Atlas, los resultados eran inconsistentes. Algunos radiotelescopios detectaban señales leves, otros no veían nada. El objeto parecía desafiar las expectativas de la física cometaria clásica. El equipo del Hubble consiguió captar imágenes de alta resolución que mostraban una forma alargada, aunque no tanto como la de Oumuamua. Su eje mayor parecía medir al menos unas pocas decenas de metros, y la superficie reflejaba la luz solar de manera desigual. Estas irregularidades podrían deberse a diferencias en la composición del material o a una rotación compleja. Los análisis de polarización indicaron que el objeto no estaba cubierto de polvo fino, lo que reforzaba la idea de una superficie sólida o endurecida. En paralelo, el telescopio Subaru en Hawái y el observatorio del Roque de los Muchachos en Canarias confirmaban un detalle importante.
El 3I Atlas mostraba un leve halo de material, pero no una coma típica. Esto sugería una actividad extremadamente baja. Los astrónomos comenzaron a preguntarse si realmente era un cometa o si se trataba de un fragmento de algún cuerpo rocoso interestelar. Sin embargo, las mediciones orbitales eran inequívocas. Su origen no estaba vinculado al Sol. Había venido de las profundidades del espacio. Conforme se acercaba al perihelio, las expectativas alcanzaron su punto máximo. Los modelos indicaban que el 29 y el 30 de octubre de 2025 serían los días más críticos. A esa distancia del Sol, la temperatura en la superficie del objeto superaría fácilmente los 500 grados Kelvin, suficiente para volatilizar muchos compuestos. Los científicos esperaban que el 3I Atlas se transformara visualmente, mostrando una intensa actividad gaseosa. Los observatorios se sincronizaron. El Webb, el Hubble, el VLT y el ALMA apuntaron sus instrumentos hacia la misma región del cielo. Pero algo no encajaba. Mientras los datos llegaban, los primeros reportes mostraban un objeto que permanecía sorprendentemente estable. Su brillo no aumentaba ni se reducía drásticamente. No había indicios de fragmentación ni de actividad explosiva. Era como si estuviera resistiendo al Sol de una manera que ningún cometa conocido podría hacerlo. Y fue en ese punto donde los astrónomos comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. El paso final antes del perihelio se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada observatorio quería obtener la imagen definitiva. Algunos astrónomos incluso ajustaron sus telescopios manualmente para seguir la trayectoria en tiempo real. Lo que todos esperaban era ver una explosión de gases o un cambio repentino de brillo. Pero lo que realmente captaron fue otra cosa. Un silencio cósmico, una calma absoluta en medio del punto más caliente de su viaje. El 3I Atlas había sobrevivido intacto, sin mostrar la menor señal de desintegración. Ninguna cola visible, ninguna coma brillante, ningún estallido de actividad. Lo que debía haber ocurrido según las leyes físicas no ocurrió. Los instrumentos registraron algo imposible. El visitante interestelar había cruzado el perihelio sin perder masa detectable, y ese sería solo el inicio del misterio. Los días del perihelio fueron esperados como un evento histórico. Desde semanas antes, los observatorios espaciales y terrestres habían preparado cada instrumento con precisión. El James Webb ya había ajustado su orientación con una anticipación de varios días, calculando los ángulos exactos para captar el momento en que el 3I Atlas alcanzara su punto más cercano al Sol. En la Tierra, el Hubble orbitaba atento, programado para tomar secuencias rápidas de imágenes. El Very Large Telescope en Chile y los radiotelescopios del ALMA se sincronizaban para medir la composición de los gases y la temperatura superficial. Todo estaba listo para presenciar el instante en que la radiación solar transformara el cuerpo interestelar. El 29 de octubre de 2025, los primeros registros comenzaron a llegar. A esa hora, el objeto se encontraba a poco más de 0.8 unidades astronómicas del Sol, viajando a una velocidad cercana a los 70 kilómetros por segundo. La temperatura calculada en su superficie superaba los 500 grados Kelvin, y cualquier compuesto volátil, agua, dióxido de carbono, metano, debería haberse sublimado casi de inmediato. En teoría, el 3I Atlas debía mostrar una intensa emisión de gases, un aumento en su brillo y el desarrollo de una coma visible. Sin embargo, las primeras imágenes mostraban un objeto inusualmente estable, sin rastro de actividad evidente. El James Webb, observando en el infrarrojo medio, detectó una curva de emisión sorprendentemente plana. No había señales de liberación masiva de vapor ni de partículas en suspensión. En otras palabras, el objeto no se estaba comportando como un cometa. El Webb registró una superficie con alta reflectividad y temperaturas anómalamente uniformes, algo incompatible con una estructura formada por hielo. Ese mismo día, el Hubble confirmó el resultado con una serie de imágenes de alta resolución.
El 3I Atlas no presentaba ninguna cola ni halo difuso. Era un cuerpo compacto, con una forma elongada y un brillo uniforme. La noticia se propagó rápidamente entre los centros de observación. Los equipos comenzaron a revisar los datos en busca de errores de calibración. ¿Podría tratarse de una falla instrumental, un ángulo equivocado o un efecto del fondo solar? Pero todos los análisis coincidían. Los resultados eran consistentes. El 3I Atlas estaba atravesando su perihelio sin mostrar los signos térmicos esperados. Aquello desafiaba las predicciones termodinámicas más básicas. Durante las horas siguientes, el objeto se desplazó por detrás del Sol visto desde la Tierra, lo que interrumpió temporalmente las observaciones directas. Sin embargo, los instrumentos del SOHO y del Solar Orbiter continuaron vigilando desde posiciones orbitales distintas. Ambos registraron un dato crucial. No había eyección de material visible, ni siquiera en longitudes de onda ultravioleta. La radiación del Sol golpeaba la superficie del 3I Atlas, pero este no respondía como un cuerpo compuesto de hielo o polvo. Era como si estuviera formado por una sustancia que soportaba temperaturas extremas sin alterarse. Cuando el objeto emergió del otro lado del Sol, la expectativa era enorme. Los científicos esperaban que, al reducir la temperatura, se observaran cambios, quizá fragmentación o una alteración en su curva de brillo. Pero los telescopios no detectaron nada de eso. El objeto seguía intacto, con una luminosidad casi idéntica a la de antes del perihelio. Ese fue el momento en que comenzaron las comparaciones con los visitantes anteriores. Oumuamua, el primero, había mostrado un comportamiento extraño, acelerándose sin explicación aparente. Borisov, en cambio, se comportó como un cometa típico, liberando gases y fragmentándose gradualmente. El 3I Atlas parecía combinar características de ambos. Una trayectoria interestelar, pero una resistencia que desafiaba las normas físicas conocidas. Los análisis espectrales de alta resolución del Webb y del WLT indicaron una ausencia total de líneas de emisión de agua y de otros volátiles comunes. En lugar de eso, el espectro mostraba una superficie recubierta por compuestos carbonosos complejos y silicatos endurecidos. Este tipo de materiales puede resistir temperaturas elevadas sin sublimarse, lo que explicaría la falta de actividad visible. Sin embargo, la densidad aparente del objeto, calculada a partir de su movimiento rotacional, sugería una estructura mucho más liviana de lo esperado, lo que planteaba una contradicción difícil de resolver. El 30 de octubre, los equipos de análisis del Observatorio de París y del Instituto de Astrofísica de Canarias publicaron reportes preliminares. En ellos se señalaba que el 3I Atlas había mostrado una pérdida mínima de brillo, apenas un 5% con respecto a los días previos, lo cual era insuficiente para explicar una sublimación activa. En términos simples, no había señales de desintegración. Este comportamiento llevó a varios científicos a reconsiderar las clasificaciones tradicionales de los objetos interestelares. Tal vez, más que un cometa, el 3I Atlas era un fragmento de algún planeta o un residuo de una colisión en otro sistema estelar, recubierto por una capa de materiales refractarios. Mientras tanto, los observatorios terrestres continuaban observando. El telescopio Subaru detectó una variación periódica en su brillo, lo que indicaba que el objeto estaba girando lentamente. Esa rotación, de aproximadamente 8 horas, era más estable de lo que se esperaba para un cuerpo que acababa de pasar tan cerca del Sol. Normalmente, las tensiones térmicas provocarían una rotación irregular o incluso fragmentación, pero nada de eso ocurrió. La estabilidad del 3I Atlas seguía desafiando cualquier explicación. El fenómeno llamó la atención no solo de los astrónomos, sino también de físicos especializados en materiales exóticos y dinámica de cuerpos pequeños. Algunos comenzaron a estudiar simulaciones numéricas para determinar si una estructura porosa o metálica podría soportar tales condiciones. Los modelos mostraron que un objeto recubierto de silicatos y carbono amorfo, con una densidad extremadamente baja,
podría sobrevivir a la radiación solar sin liberar gases visibles. Eso explicaría la resistencia observada, aunque no la ausencia total de una cola. La observación más sorprendente llegó horas después del paso exacto por el perihelio. El telescopio Gemini captó un reflejo en la superficie del objeto, un destello corto y muy localizado. Ese brillo repentino duró menos de 3 segundos y luego desapareció. Algunos sugirieron que se trataba de una rotación especular, un reflejo de la luz solar en una zona pulida o cristalina del 3I Atlas. Otros lo interpretaron como un indicio de una grieta superficial que reflejó momentáneamente la luz. Pero ninguna imagen posterior repitió el fenómeno. El misterio se profundizaba. Para los científicos, el paso del 3I Atlas por el perihelio fue una demostración de cuán poco entendemos sobre los objetos interestelares. Cada uno parece romper una regla distinta. Lo que debía ser un cometa activo resultó ser un cuerpo pasivo. Lo que debía sublimarse permaneció sólido, y lo que debía mostrar una cola se presentó como un punto inmóvil de luz. Las preguntas se multiplicaban. ¿Qué tipo de material podría resistir el calor del Sol sin alterarse? ¿Podría tratarse de una roca formada en condiciones extremas fuera del sistema solar? ¿O de un núcleo que ya perdió sus compuestos volátiles hace millones de años en otro sistema estelar? A medida que el 3I Atlas se alejaba del Sol, la atención no disminuía. Cada nueva medición era analizada con extremo detalle. Los astrónomos buscaban cualquier signo de cambio en su brillo o trayectoria que pudiera dar pistas sobre su estructura interna. Pero el visitante seguía su curso, indiferente, con la misma calma con la que había llegado. Cuando los informes oficiales fueron publicados, una frase se repetía en muchos de ellos. El 3I Atlas ha desafiado nuestras expectativas. Aquello no era una exageración. Por primera vez, los científicos se enfrentaban a un cuerpo interestelar que parecía resistir el perihelio sin alterarse, como si estuviera hecho de un material desconocido o protegido por una capa que lo aislaba completamente del calor solar. Y aunque las explicaciones científicas comenzaban a formarse, lo cierto era que el fenómeno seguía siendo una anomalía dentro de las leyes conocidas de la física cometaria. Lo que nadie podía negar era el hecho fundamental. Algo había cambiado. Los telescopios habían captado un objeto que parecía haber perdido parte de su brillo original, pero no por desintegración, sino por la ausencia de aquello que antes lo hacía tan peculiar. Algo faltaba en el 3I Atlas, algo que hasta ese momento no podían identificar, pero cuya ausencia se haría más evidente con las observaciones de las semanas siguientes. Cuando las observaciones posteriores al perihelio comenzaron a llegar, la comunidad astronómica se encontró ante un fenómeno que simplemente no encajaba. Durante las semanas previas, el 3I Atlas había sido monitoreado minuto a minuto, y todo indicaba que su comportamiento debía seguir el patrón conocido de cualquier cuerpo helado al aproximarse al Sol. Pero lo que se observó después del 30 de octubre fue lo contrario. El objeto parecía haber perdido algo fundamental, algo que lo había caracterizado durante toda su trayectoria. Ya no había indicios de los tenues chorros de gas que habían sido detectados en meses anteriores, ni rastro alguno de una posible cola. Era como si el 3I Atlas hubiera cambiado de naturaleza de un día para otro. El James Webb, que había retomado la observación desde su posición en el punto Lagrange L2, registró los primeros espectros después del perihelio. Los datos fueron claros. El brillo del objeto se había reducido ligeramente, pero su composición aparente había cambiado de forma notable. Ya no había trazas espectrales de los compuestos volátiles que antes habían sido observados, como agua congelada o monóxido de carbono. En lugar de eso, la superficie mostraba una reflectancia característica de materiales más densos y oscuros, probablemente silicatos o compuestos metálicos oxidados. Este cambio abrupto desconcertó a los investigadores, porque ningún modelo físico predecía una transformación tan rápida sin un proceso de fragmentación o pérdida visible de masa.
Los informes iniciales del Observatorio Europeo Austral fueron cautelosos. Indicaban que el 3I Atlas había perdido toda señal de actividad cometaria conocida, lo que implicaba que, a nivel observacional, se comportaba ahora como un asteroide inerte. Sin embargo, su brillo no coincidía con el de un cuerpo rocoso convencional. Había variaciones periódicas muy sutiles que sugerían una superficie irregular, posiblemente cubierta por una capa de material alterado por el calor extremo del perihelio. Algunos astrónomos comenzaron a hablar de un fenómeno de carbonización superficial, en el cual los compuestos orgánicos expuestos al calor se transforman en una capa oscura que absorbe radiación solar y reduce la reflectividad. Esto podría explicar parcialmente la pérdida de brillo, pero no justificaba la desaparición completa de la actividad gaseosa. El telescopio ALMA, observando en longitudes de onda milimétricas, buscó señales de gas residual o de polvo fino. Lo que encontró fue el silencio más absoluto. Ni siquiera una señal débil de emisión de CO o CN, gases que normalmente persisten incluso en cometas envejecidos. El 3I Atlas parecía haber entrado en una fase de inactividad total, algo que ningún visitante interestelar había mostrado hasta entonces. Oumuamua nunca tuvo una coma, pero mostró una aceleración no gravitacional que aún no se comprende del todo. Borisov, en cambio, liberó tanto material que se desintegró parcialmente, pero el 3I Atlas parecía desafiar ambos comportamientos. Ni aceleración anómala ni sublimación activa. Era un cuerpo que simplemente seguía su curso, indiferente, con una estabilidad inquietante. Los investigadores comenzaron a revisar los registros previos. Compararon las imágenes de semanas antes del perihelio con las nuevas tomas y descubrieron algo más intrigante. No solo había desaparecido la cola, sino que también faltaba un tenue halo que antes rodeaba al objeto, probablemente formado por partículas de polvo liberadas lentamente. Ese halo se había desvanecido por completo. La ausencia de esta envoltura cambió drásticamente la manera en que la luz del Sol interactuaba con la superficie, lo que explicaba parte de la alteración en su brillo, pero no el fenómeno físico detrás de esa pérdida. Algunos propusieron que, durante el perihelio, el calor extremo había sellado los poros superficiales, atrapando los gases en el interior del cuerpo e impidiendo nuevas liberaciones. Otros sugerían que el material volátil simplemente se había agotado, pero incluso esa explicación resultaba incompleta, ya que se esperaría al menos un leve rastro de emisión residual, cosa que no se observaba. A medida que las semanas avanzaban, los telescopios siguieron reportando lo mismo: un punto de luz estable, sin signos de variabilidad caótica. En cierto modo, eso hacía que el 3I Atlas fuera aún más interesante. Su aparente calma ocultaba una historia de transformaciones físicas profundas. Los análisis térmicos mostraban que la superficie, aunque más oscura, retenía temperaturas bajas y constantes, lo que indicaba una eficiencia sorprendente para disipar el calor. Este comportamiento sugería que su estructura interna era porosa y que contenía vacíos que actuaban como aislantes naturales. Era como si el 3I Atlas estuviera diseñado para resistir el fuego del Sol, una característica que, aunque completamente natural, resultaba extremadamente inusual para un cuerpo formado fuera del sistema solar. El misterio creció cuando los datos de seguimiento del Hubble revelaron que la forma del objeto no había cambiado. La mayoría de los cometas, después de un perihelio tan cercano, muestran alguna alteración morfológica visible, ya sea pérdida de fragmentos o cambios en su eje de rotación. El 3I Atlas, sin embargo, se mantenía igual. Ni grietas, ni fragmentos, ni nubes de polvo flotando alrededor. Todo apuntaba a que había soportado la experiencia sin sufrir daño visible. Esa resistencia desconcertaba a los científicos, quienes comenzaron a plantear nuevas hipótesis sobre la naturaleza de los objetos interestelares. Tal vez, pensaban algunos, estos cuerpos no son simples restos helados, sino compuestos de materiales que se formaron bajo condiciones extremas.
en zonas internas de sistemas estelares lejanos y luego fueron expulsados por interacciones gravitacionales. El telescopio Subaru volvió a registrar el brillo del objeto a finales de noviembre. Para sorpresa de todos, el 3I Atlas seguía reflejando la misma cantidad de luz, lo que indicaba que no estaba fragmentándose ni perdiendo masa de forma significativa. Esto reforzó la teoría de que el material volátil se había agotado completamente y que ahora solo quedaba un núcleo sólido, resistente y estable. En cierto modo, el objeto se había transformado en un fósil cósmico, una reliquia silenciosa de un sistema estelar lejano, viajando por el espacio sin dejar rastro visible de su pasado activo. A pesar de todo, había algo que seguía inquietando a los astrónomos: la pérdida de un componente espectral que había sido registrado semanas antes. Las observaciones iniciales del JWST habían mostrado una línea débil asociada a cianógeno, un gas común en cometas. Después del perihelio, esa línea desapareció por completo. No se trataba de un simple cambio de intensidad, sino de una eliminación total. Algunos investigadores lo interpretaron como una señal de que el 3I Atlas había sufrido una alteración química irreversible, tal vez por radiación solar intensa que destruyó las moléculas superficiales. Sin embargo, la rapidez del proceso seguía siendo un misterio. En menos de 48 horas, el espectro del objeto había cambiado de manera radical. La comparación entre las imágenes previas y posteriores mostraba otro detalle: un ligero cambio en el color del objeto. Antes del perihelio, su tonalidad era ligeramente verdosa, indicativa de ciertos compuestos volátiles que reflejan en longitudes específicas del espectro visible. Después del perihelio, esa tonalidad desapareció. El objeto ahora reflejaba una luz más neutra, tendiendo al gris oscuro. Los científicos describieron este cambio como una pérdida cromática, lo que reforzaba la idea de que había ocurrido una alteración química en la superficie. El 3I Atlas ya no era el mismo. Algo se había evaporado, descompuesto o transformado, dejando tras de sí un cuerpo más denso, opaco y silencioso. Los astrónomos del Instituto Max Planck publicaron un comunicado breve. El 3I Atlas ha pasado del estado activo a un estado inerte. No hay evidencia de fragmentación ni de actividad posterior al perihelio. Esta descripción, aunque sencilla, resumía la magnitud del hallazgo. Era la primera vez que un objeto interestelar mostraba un comportamiento tan drásticamente cambiante, pasando de tener signos de actividad a convertirse en una masa estable e inerte en cuestión de días. Lo que desapareció no fue una parte física visible, sino su esencia activa, su capacidad de interactuar con el entorno solar. Esa ausencia, ese algo que falta, no era solo una cuestión de composición, era una ruptura con lo que se creía entender sobre los cuerpos que provienen del espacio interestelar. El 3I Atlas había sobrevivido, sí, pero también había perdido su carácter dinámico, su respiración gaseosa, su luz cambiante. Había quedado reducido a un fragmento mudo, reflejando la luz solar sin responder a ella. Y en esa quietud, los astrónomos comenzaron a encontrar nuevas preguntas más profundas que las respuestas que esperaban. ¿Qué procesos pueden borrar tan rápido la actividad de un cuerpo interestelar? ¿Y qué nos dice eso sobre su origen, sobre los sistemas que lo formaron? El misterio de lo que falta sigue sin resolverse. Y a medida que el 3I Atlas se aleja lentamente del Sol, la incógnita se vuelve aún más grande, porque lo que desapareció no puede volver a medirse con precisión. Lo que se perdió, al parecer, se perdió para siempre. A principios de noviembre de 2025, los datos consolidados de los observatorios espaciales comenzaron a fluir hacia los centros de análisis en Estados Unidos, Europa y Japón. Las primeras imágenes calibradas del James Webb y del Hubble confirmaban sin margen de error que el 3I Atlas ya no mostraba ninguna señal de actividad gaseosa. Los instrumentos infrarrojos del Webb
registraron una superficie de temperatura estable, sin picos térmicos, lo que indicaba que el objeto no estaba expulsando vapor ni polvo. A nivel visual, el Hubble detectó un cuerpo compacto, con un brillo regular y sin ninguna indicación de una coma o cola. Era una imagen desconcertante, un objeto interestelar que había sobrevivido al calor solar sin mostrar los cambios esperados. Los astrónomos comenzaron a comparar estas observaciones con los modelos previos. Los cálculos térmicos indicaban que el 3I Atlas debería haber perdido al menos el 15% de su masa superficial si estuviera compuesto de hielo y polvo, pero la realidad mostraba lo contrario. No solo no había pérdida visible, sino que el objeto parecía conservar su estructura intacta. Las simulaciones de laboratorio mostraban que un cuerpo de ese tamaño, sometido a temperaturas de varios cientos de grados Kelvin, debería haberse fragmentado o volatilizado parcialmente. Sin embargo, el 3I Atlas se comportaba como si tuviera una capa protectora, una envoltura que lo mantenía estable frente a la radiación solar. El análisis espectral reveló algo aún más intrigante. Las longitudes de onda registradas por el Webb mostraban una firma característica de materiales carbonosos complejos, similares a los que se encuentran en meteoritos tipo condrita o en restos de asteroides que han sufrido alteraciones por calor intenso. Este hallazgo sugería que el 3I Atlas podría no ser un cometa clásico, sino un objeto mixto, compuesto por materiales rocosos recubiertos de compuestos orgánicos degradados por el tiempo. En ese escenario, la falta de una cola no sería tan extraña, porque los volátiles que podrían haberla formado se habrían agotado hace millones de años durante su viaje interestelar. Los equipos del Observatorio Europeo Austral utilizaron el Very Large Telescope para obtener imágenes de alta resolución. Las fotografías mostraban una silueta ligeramente alargada, con una relación de aspecto estimada de 3:1, similar a la forma de un cigarro. Sin embargo, su brillo era más uniforme que el de Oumuamua, lo que sugería una rotación lenta y estable. Esta estabilidad rotacional indicaba que el objeto no había sufrido alteraciones significativas durante su paso por el perihelio. Los cálculos de su periodo rotacional, basados en la variación de luz, indicaban una rotación de aproximadamente 8.2 horas, consistente con los datos obtenidos antes del acercamiento solar. Esto era otro hecho que desconcertaba a los científicos. Incluso después del perihelio, el 3I Atlas se comportaba exactamente igual que antes, como si el Sol no hubiera tenido ningún efecto sobre él. Las imágenes de seguimiento del telescopio Subaru en Hawái, tomadas en la primera semana de noviembre, mostraron un detalle adicional. La superficie del objeto parecía más oscura que en las tomas anteriores. Esta disminución en el albedo coincidía con lo que se esperaba de una carbonización superficial. Al exponerse a temperaturas elevadas, los materiales orgánicos volátiles pueden descomponerse, dejando una capa de residuos ricos en carbono. Este proceso podría explicar por qué el 3I Atlas parecía haber perdido su brillo verde azulado característico antes del perihelio. En las nuevas imágenes, el objeto reflejaba una luz más neutra, casi grisácea, indicando un cambio químico real en su superficie. El equipo de análisis de la NASA, liderado por la astrofísica Laura Campos, publicó un informe técnico que describía el fenómeno como una desgasificación completa sin fragmentación visible. En otras palabras, el 3I Atlas había liberado o transformado sus compuestos volátiles durante el perihelio, pero sin producir una cola observable. Esto era una rareza absoluta. Ningún cuerpo conocido había mostrado una transición tan limpia, sin pérdida estructural ni eyección de materia visible. En condiciones normales, los cometas presentan un aumento de brillo previo al perihelio y luego una disminución irregular producto de la sublimación. El 3I Atlas, en cambio, mostró una curva de luz suave, casi plana, con una reducción de brillo constante y simétrica. Esa simetría indicaba que el proceso físico que había ocurrido en su superficie fue uniforme, sin explosiones ni desprendimientos caóticos.
Los espectros obtenidos por el telescopio Keck reforzaron la idea de que el objeto estaba compuesto por materiales extremadamente resistentes. Se identificaron trazas de olivino y piroxeno, minerales comunes en cuerpos rocosos, junto con señales débiles de carbono amorfo. Esta combinación recordaba a los asteroides de tipo D y C del cinturón exterior, los cuales también presentan superficies oscuras y ricas en compuestos orgánicos modificados. Si el 3I Atlas compartía estas características, entonces podría haber sido un fragmento de un planeta rocoso o un cuerpo primitivo expulsado de otro sistema estelar hace millones de años. Una de las imágenes más comentadas fue tomada por el Hubble el 5 de noviembre. En ella, el 3I Atlas aparece como un punto de luz nítido, sin ninguna extensión difusa. Los técnicos revisaron cuidadosamente las exposiciones largas, buscando rastros de polvo o dispersión, pero no encontraron nada. Este resultado fue confirmado por el JWST unos días después. El objeto carecía completamente de coma, incluso en longitudes de onda infrarrojas. Esto significaba que no había emisión térmica proveniente de gases o partículas flotando a su alrededor. Era un cuerpo totalmente pasivo, reflejando la luz del Sol sin emitir energía adicional. El silencio visual era tan absoluto que algunos investigadores comenzaron a cuestionar si el 3I Atlas debía seguir considerándose un cometa. Las definiciones de la Unión Astronómica Internacional no estaban preparadas para un caso así. Si un objeto interestelar no muestra actividad cometaria, pero tampoco tiene la densidad de un asteroide, ¿en qué categoría entra? El debate se encendió en conferencias y artículos especializados. Algunos propusieron una nueva clasificación: objetos interestelares inertes, cuerpos que han perdido toda su actividad, pero conservan una estructura irregular y compuesta. Otros prefirieron mantener la etiqueta 3I simplemente como designación de procedencia, sin implicaciones sobre su naturaleza física. Las imágenes más detalladas del web permitieron incluso calcular el grado de reflexión y la rugosidad superficial. Los modelos tridimensionales indicaban una textura granulada, con zonas más oscuras intercaladas con áreas ligeramente más reflectantes. Esta heterogeneidad podía deberse a antiguas fracturas o a la exposición desigual al calor del Sol. De cualquier modo, la superficie parecía sólida y estable, sin indicios de erosión activa. El hallazgo era tan sorprendente que la revista Nature Astronomy dedicó un artículo especial a la estabilidad térmica del 3I Atlas, destacando que su resistencia superaba por varios órdenes de magnitud la esperada para cuerpos de su tamaño. Con el paso de los días, la comparación entre imágenes reveló otro dato interesante. El objeto había mantenido su eje de rotación sin cambios notables. Esto descartaba que el calor del perihelio hubiera afectado su dinámica interna. Si existieran cavidades o bolsas de gas, la presión interna habría alterado su giro, pero nada de eso ocurrió. El 3I Atlas giraba como si nada hubiera pasado. Los científicos de la ESA realizaron un estudio de reflectividad utilizando los registros de la sonda Solar Orbiter, que había captado al objeto brevemente desde un ángulo distinto al de la Tierra. Los resultados confirmaron la baja reflectancia y la ausencia de dispersión luminosa, reforzando la idea de que no había partículas flotando alrededor. El objeto era un núcleo puro, compacto y sorprendentemente estable. Para los astrónomos, estas imágenes y datos eran algo más que simples observaciones. Eran una ventana a un tipo de material que no existe en nuestro entorno cercano. El 3I Atlas representaba un fragmento de otro sistema estelar, una cápsula de tiempo que había cruzado el espacio durante millones de años sin desintegrarse. La información contenida en sus espectros podría ayudar a entender cómo se forman los planetas en otros lugares del cosmos y por qué algunos cuerpos son tan resistentes a las fuerzas térmicas extremas. Sin embargo, la ausencia seguía siendo lo más inquietante. Las imágenes mostraban claramente lo que estaba allí: un cuerpo sólido, estable, oscuro,
y silencioso, pero también mostraban lo que no estaba: la actividad, el movimiento, la liberación de gases, la vida dinámica que define a los cometas. Esa falta de reacción al Sol, esa calma imposible, era la evidencia más contundente de que algo había desaparecido. Lo que faltaba no era visible, pero su ausencia era tan evidente como la luz misma. Y aunque los científicos comenzaban a aceptar los datos, la sensación general era de desconcierto, porque cada imagen confirmaba una verdad incómoda. El 3I Atlas había sobrevivido al fuego del Sol sin transformarse, sin quebrarse y sin explicar cómo. Era la paradoja más silenciosa del sistema solar, un visitante que había desafiado la física visible. Antes del perihelio, las imágenes del 3I Atlas mostraban un visitante activo, lleno de señales que, en su momento, parecían normales para un cuerpo que se aproximaba al Sol. La primera vez que se observó con detalle su estructura, a mediados de 2025, los astrónomos notaron algo que llamó la atención: una forma alargada, irregular, parecida a un fragmento sólido con una superficie que reflejaba la luz de manera desigual. Las variaciones de brillo indicaban que el objeto giraba lentamente, mostrando zonas más claras y más oscuras, como si estuviera compuesto por materiales distintos. Ese comportamiento coincidía con el de un cometa interestelar joven, aún cargado de gases atrapados bajo su superficie. Durante los meses de julio y agosto, los telescopios de todo el mundo siguieron registrando señales de actividad en el 3I Atlas. Había picos esporádicos de brillo, ligeros aumentos de luminosidad que se interpretaron como emisiones de gas o polvo. En varias ocasiones, el telescopio Subaru y el Pan-STARRS detectaron indicios de una débil coma, una envoltura tenue de material expulsado por el calor solar. Esa coma se extendía solo unos pocos miles de kilómetros, muy pequeña en comparación con los cometas del sistema solar, pero suficiente para confirmar que el 3I Atlas estaba vivo, interactuando con el entorno. En aquel momento, los astrónomos estaban convencidos de que su paso por el perihelio sería espectacular. Las semanas previas al 29 de octubre fueron intensas. Los equipos de observación se turnaban para capturar cada cambio en su brillo. El objeto mostraba una ligera tonalidad verdosa, señal clara de la presencia de compuestos de carbono y cianógeno, que suelen producir ese color cuando son excitados por la radiación solar. Los espectros del James Webb confirmaron esas firmas químicas. Las líneas del CN y del C2 eran visibles y consistentes. Eso significaba que el 3I Atlas contenía volátiles, probablemente atrapados bajo una capa superficial endurecida. Era, en apariencia, un cometa interestelar típico, pero con una composición que mezclaba hielo, silicatos y materia orgánica. En los días en que cruzó la órbita de Marte, su brillo aumentó casi un 40%. Los científicos pensaron que el calor solar estaba comenzando a liberar los gases congelados en su interior. El telescopio Keck registró variaciones fotométricas que sugerían una liberación irregular, tal vez en chorros que emergían de grietas superficiales. Aquel comportamiento era exactamente lo que se esperaba. Por eso, cuando el objeto pasó por el perihelio y no mostró nada de eso, la sorpresa fue tan grande. Lo que se había visto antes simplemente desapareció. Los registros de septiembre mostraban incluso una pequeña asimetría en su luminosidad, indicio de que una de sus caras estaba emitiendo más material que la otra. Algunos astrónomos especularon que el 3I Atlas podría tener una especie de región activa localizada, similar a los puntos calientes de los cometas del sistema solar. Pero esa zona, si existió, se apagó por completo después del perihelio. Los modelos de actividad cometaria no lograban explicar por qué un cuerpo que mostraba un comportamiento activo antes del máximo calentamiento, de repente se volvía inerte justo después del punto más caliente de su trayectoria. En los observatorios del hemisferio sur, el 3I Atlas se convirtió en el protagonista de decenas de noches de observación. El VLT
logró captar secuencias en las que se observaban microvariaciones en el brillo, un patrón que, según los expertos, indicaba una rotación compleja o un ligero bamboleo en su eje. Ese movimiento era consistente con la presencia de emisión desigual de gases, una especie de respiración irregular que hacía girar al objeto lentamente. Era un signo inequívoco de actividad interna. Sin embargo, después del perihelio, ese bamboleo desapareció. Su rotación se volvió más estable, más uniforme, como si el cuerpo hubiera alcanzado un nuevo equilibrio. Los equipos del ALMA también detectaron rastros de moléculas volátiles antes del perihelio. Las observaciones en longitudes de onda milimétricas revelaban la presencia de monóxido de carbono, aunque en concentraciones bajas. Estas moléculas son sensibles al calor y se liberan fácilmente cuando el hielo que las contiene se sublima. La detección era débil, pero suficiente para confirmar que el 3I Atlas no era un simple trozo de roca. Contenía material que respondía al Sol. La desaparición completa de esas señales después del perihelio fue lo que más desconcertó a los investigadores. Los análisis térmicos mostraban que la superficie del 3I Atlas tenía una baja conductividad. Esto significa que el calor del Sol no penetraba profundamente en su interior, lo que podría explicar por qué su actividad era tan leve. Solo una pequeña fracción del material se calentaba lo suficiente para sublimarse. Pero incluso en ese escenario, el perihelio debía haber producido una explosión de actividad, algo que nunca ocurrió. En cambio, todo lo que antes mostraba vida y cambio se extinguió sin dejar rastro. Hannah Van. Una de las comparaciones más interesantes provino del estudio conjunto entre la NASA y la ESA. Al superponer las imágenes del Webb de septiembre con las de noviembre, se notó que el objeto había perdido completamente la envoltura difusa que antes lo acompañaba. Esa envoltura, aunque débil, contenía polvo y pequeñas partículas que dispersaban la luz. Su desaparición implicaba que algo físico se había perdido. Los materiales más ligeros, los restos de su capa externa, se habían volatilizado o compactado de tal forma que ya no podían reflejar la luz. La transición fue tan radical que muchos comenzaron a describirla como un apagamiento interestelar. El 3I Atlas no solo cambió de aspecto, también cambió de carácter. Pasó de ser un cometa débilmente activo a convertirse en un cuerpo silencioso, casi indiferente al Sol. Las comparaciones con Oumuamua y Borisov se multiplicaron, pero ninguna coincidía del todo. Mientras Oumuamua había mostrado una aceleración anómala inexplicable y Borisov se había comportado como un cometa clásico, el 3I Atlas combinaba características de ambos. Tenía la forma de uno y la resistencia del otro, pero ninguna de sus reacciones. Era como si algo que antes latía dentro de él se hubiera extinguido para siempre. Los astrónomos revisaron cada archivo, buscando señales perdidas. Volvieron a procesar las imágenes de agosto y septiembre. Aplicaron algoritmos para detectar rastros de polvo o cambios sutiles en el brillo. Encontraron que, antes del perihelio, el 3I Atlas tenía un leve patrón de emisión pulsante, una variación que se repetía cada cierto tiempo. Esa señal desapareció por completo después del 30 de octubre. Lo que estaba allí antes, esa mínima respiración de gases, ya no existía. Lo más notable fue que la estructura general del objeto permaneció igual. No se fragmentó, no perdió masa, no mostró grietas nuevas. Lo que se perdió fue invisible: su capacidad de reaccionar al calor, su actividad interna. Para los científicos, eso implicaba que el 3I Atlas había agotado su reserva de volátiles y se había convertido en un cuerpo puramente rocoso. En otras palabras, lo que antes era un cometa interestelar, ahora era un asteroide interestelar, un remanente fósil que viajaba en silencio. Los investigadores del Instituto de Astrofísica de París propusieron una teoría. El 3I Atlas podría haber tenido una corteza endurecida por la radiación cósmica durante su largo viaje por el espacio interestelar.
Esa corteza habría actuado como un caparazón, atrapando los gases en su interior y liberándolos lentamente conforme se acercaba al Sol. Una vez que esa capa se calentó al máximo, se selló completamente, deteniendo toda sublimación. Lo que antes era una fuente de actividad se transformó en una barrera impenetrable. Esa explicación, aunque plausible, seguía sin resolver la pregunta más inquietante. ¿Por qué el cambio fue tan repentino y absoluto? Los datos no mostraban una transición gradual, sino un salto casi instantáneo. Entre las últimas observaciones activas y las primeras imágenes posteriores al perihelio, habían pasado menos de 48 horas. En ese lapso, el 3I Atlas había dejado de emitir gases, había perdido su brillo característico y se había convertido en un cuerpo mudo. Era como si algo esencial se hubiera apagado dentro de él. Lo que estaba allí antes, la luz variable, el gas, el color verdoso, la pequeña cola apenas perceptible, ya no existía. Y lo que quedó era un silencio cósmico que ningún instrumento podía explicar completamente. El 3I Atlas había sobrevivido, sí, pero a un costo invisible. Había perdido aquello que lo hacía reconocible, su naturaleza cambiante, su respiración de hielo y polvo. Lo que faltaba, ahora, no se podía medir. Solo se podía constatar que ya no estaba. La reacción de la comunidad científica no se hizo esperar. En las horas y días posteriores al perihelio, los principales observatorios del mundo comenzaron a intercambiar datos en tiempo real, intentando confirmar que las mediciones eran correctas. El James Webb, el Hubble, el ALMA, el VLT y decenas de telescopios más pequeños coincidían en lo mismo. El 3I Atlas se había vuelto inactivo, silencioso, sin señales de emisión. Al principio, algunos investigadores pensaron que se trataba de un error de interpretación o de un efecto de la saturación luminosa causada por la cercanía al Sol. Pero los registros, cuidadosamente calibrados, mostraban que el fenómeno era real. Lo que antes se consideraba una de las aproximaciones más esperadas de la década se convirtió, de pronto, en un misterio que desafiaba la lógica. En la sede de la NASA, el equipo de análisis de objetos cercanos al Sol recibió los primeros reportes con cautela. Los datos del James Webb eran consistentes con los del Hubble, y los de ambos coincidían con las mediciones de radiotelescopios terrestres. No había gas, no había polvo, no había señales de actividad. Laura Campos, una de las principales astrofísicas del proyecto, describió el momento en una entrevista. Fue desconcertante. Esperábamos una explosión de energía, una liberación masiva de material, algo que confirmara nuestros modelos térmicos. Pero lo que obtuvimos fue lo opuesto. Un cuerpo completamente quieto. Eso no debería ser posible. En Europa, el Observatorio Europeo Austral reunió a un comité de emergencia para revisar las imágenes del VLT. En una transmisión interna, los astrónomos compararon las observaciones del 3I Atlas con las de cometas del sistema solar que habían pasado por perihelio en condiciones similares. En todos los casos conocidos, incluso en los más antiguos y apagados, se registraba algún tipo de emisión residual. El 3I Atlas rompía esa regla. Su comportamiento no encajaba en ninguna categoría establecida. Era un objeto interestelar que había cruzado el punto más caliente de su trayectoria sin mostrar ni una señal de cambio. El debate no tardó en extenderse. Algunos investigadores propusieron que el 3I Atlas podría haber agotado todos sus volátiles mucho antes de entrar en el sistema solar, y que lo que se había observado antes del perihelio no era verdadera actividad cometaria, sino reflejos de luz y variaciones geométricas. Sin embargo, esa explicación no coincidía con los espectros registrados semanas antes, donde se habían detectado gases reales, no ilusiones ópticas. Otros sugirieron que el calor extremo había alterado su superficie de una forma inesperada, sellando los poros y evitando que escaparan los gases internos. Pero nuevamente, la rapidez del cambio y la total ausencia de residuos flotantes hacían difícil sostener esa idea. Mientras tanto,
Los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias publicaron un comunicado en el que pedían precaución antes de sacar conclusiones precipitadas. Señalaban que los objetos interestelares podían tener propiedades físicas muy diferentes a las de los cuerpos formados en el sistema solar, debido a sus entornos de origen y a las eras de exposición a radiación cósmica. No podemos asumir que reaccionen igual al calor solar, decía el informe. Estos objetos han sobrevivido a millones de años de erosión interestelar. Es posible que su superficie sea mucho más resistente de lo que imaginamos. El tema rápidamente atrajo la atención de universidades y centros de investigación de todo el mundo. En Japón, el observatorio Subaru reanalizó todos los datos previos y descubrió que el 3C Atlas tenía una reflectividad inusualmente baja incluso antes del perihelio. Eso implicaba que la radiación solar podía estar afectando solo la capa externa, sin penetrar profundamente. Si la capa superficial actuaba como un aislante térmico, el calor no habría alcanzado los materiales volátiles del interior y, por tanto, no se habría producido ninguna eyección visible. Este modelo explicaba parte del misterio, pero no lo resolvía por completo. En la Universidad de Harvard, un equipo liderado por la astrofísica Mariana Pérez intentó recrear el fenómeno en simulaciones. Utilizando modelos de transferencia térmica, calcularon que un cuerpo con una capa de carbono amorfo de unos pocos milímetros podría resistir temperaturas cercanas a las del perihelio sin sufrir daños estructurales. Pero para que ese material se formara, el objeto tendría que haber pasado por procesos intensos de radiación cósmica durante millones de años, algo que solo ocurriría en los bordes de regiones interestelares activas. Esa posibilidad abrió una nueva línea de investigación. ¿Y si el 3C Atlas era un fragmento expulsado de una zona de formación estelar muy antigua, endurecido hasta el extremo por el tiempo? Los científicos del Centro Goddard de la NASA consideraron otra hipótesis, que el 3C Atlas no se había apagado, sino que su actividad había cambiado de forma. Si el gas liberado no contenía moléculas que reflejaran la luz visible, podría haber pasado inadvertido para los telescopios ópticos. Sin embargo, los instrumentos infrarrojos y de radio tampoco detectaron emisiones, lo que debilitaba esta idea. En todos los rangos de observación, el objeto permanecía inerte. La prensa científica comenzó a hablar del cometa imposible. Los titulares se multiplicaron. El visitante interestelar que desafió al Sol. El objeto que no se derritió. 3I Atlas. Y la física que no encaja. Los artículos en Science y Nature adoptaron un tono más prudente, enfocándose en los datos y evitando la especulación. Pero incluso en esos medios, la palabra misterio apareció una y otra vez. El 3I Atlas se había convertido en un caso único, un fenómeno que obligaba a revisar las teorías sobre cómo reaccionan los materiales interestelares a la radiación solar. Los equipos que habían seguido la trayectoria del objeto durante meses sintieron una mezcla de decepción y asombro. Decepción, porque esperaban un espectáculo visual. Asombro, porque lo que obtuvieron era aún más valioso, una excepción científica. El silencio del 3I Atlas contenía información más profunda que cualquier explosión de gas. Era una oportunidad para estudiar un cuerpo que había permanecido prácticamente intacto desde su formación, un testigo del nacimiento de otro sistema solar. En una videoconferencia internacional organizada por la Agencia Espacial Europea, varios especialistas coincidieron en un punto clave. El 3I Atlas podría representar una categoría completamente nueva de objetos interestelares. No cometas, no asteroides, sino fragmentos híbridos, endurecidos por procesos químicos lentos y exposición prolongada a rayos cósmicos. Su estabilidad no era un error, sino una pista. En palabras del astrónomo alemán Heiko Müller, el 3I Atlas no se comportó como esperábamos porque no nació donde nacen nuestros cometas. Es el producto de un entorno distinto
con leyes térmicas y químicas que apenas comenzamos a entender. La colaboración internacional se intensificó. Laboratorios de todo el mundo comenzaron a reproducir las condiciones térmicas extremas que el 3I Atlas había experimentado, para observar cómo reaccionaban diferentes tipos de materiales. Se descubrió que algunos compuestos orgánicos, tras millones de años de exposición a radiación cósmica, se transforman en estructuras amorfas muy resistentes, capaces de soportar temperaturas superiores a las esperadas sin sublimarse. Este tipo de material podría estar presente en el 3I Atlas, explicando su inusual resistencia. Los científicos también se dieron cuenta de que el 3I Atlas ofrecía una oportunidad única para estudiar la evolución de los objetos interestelares a largo plazo. Si realmente había pasado de ser activo a inerte en cuestión de horas, eso implicaba que la superficie del objeto había alcanzado un punto crítico de transformación física. La idea de que un cuerpo pudiera sellarse a sí mismo tras una exposición solar extrema comenzó a ganar terreno. Se habló de un proceso de vitrificación cósmica, en el que la superficie se funde y se solidifica rápidamente, formando una capa impermeable que impide futuras sublimaciones. La comunidad científica, sin embargo, mantuvo la prudencia. Nadie quería caer en explicaciones simplistas o en comparaciones sensacionalistas. El 3I Atlas seguía siendo un fenómeno natural, por más extraño que pareciera. No había nada fuera de lo físico o lo medible, solo una combinación de variables que aún no se comprendían del todo. El misterio no era una negación de la ciencia, sino una invitación a ampliarla. El consenso final entre los investigadores fue claro. Lo que ocurrió con el 3I Atlas no fue un error de observación ni una anomalía aislada. Fue un recordatorio de que los objetos interestelares son testigos de condiciones que no existen en nuestro entorno y que algunos de ellos pueden resistir el fuego del Sol sin inmutarse. En los laboratorios, los modelos comenzaron a actualizarse. Se añadieron parámetros para considerar materiales endurecidos, capas carbonizadas y poros sellados por radiación cósmica. El misterio se transformó, poco a poco, en conocimiento. Pero a pesar de las teorías, las ecuaciones y las simulaciones, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué fue exactamente lo que el 3I Atlas perdió al pasar por el perihelio? No había fragmentos, no había gases, no había polvo. Lo único que faltaba era algo intangible. Su antigua naturaleza activa, su respiración cósmica. Lo que desapareció no fue materia, sino comportamiento. Y ese vacío, aunque invisible, pesaba sobre todos los que lo habían observado. A medida que los observatorios del mundo procesaban los datos acumulados durante el perihelio y las semanas posteriores, una imagen más clara, aunque no menos enigmática, comenzó a emerger. Las cifras no mentían. El 3I Atlas había cruzado el punto más cercano al Sol con un nivel de estabilidad térmica y estructural que desafiaba las expectativas más conservadoras. Ninguna de las señales típicas asociadas con un cometa activo aparecía en los registros. Los telescopios espaciales, desde el James Webb hasta el SOHO, coincidían en una conclusión innegable. No hubo sublimación significativa, ni liberación de polvo, ni fragmentación visible. Era un cuerpo que, en términos físicos, se comportó más como una roca que como un conglomerado helado. El equipo del James Webb fue el primero en publicar un informe detallado. Los espectros infrarrojos de alta resolución mostraban una superficie recubierta de compuestos silicatados y residuos carbonosos. Las firmas de hielo de agua, amoníaco o dióxido de carbono eran prácticamente inexistentes. En cambio, aparecían trazas de minerales resistentes al calor, como olivino, piroxeno y feldespato, materiales típicos de cuerpos rocosos que han pasado por procesos de calentamiento y enfriamiento prolongados. Esa composición sugería que el 3I Atlas no era un cometa clásico, sino un objeto híbrido, formado en una región del espacio donde los elementos volátiles ya se habían perdido hacía millones de años.
Samuel Alpranbury. Las mediciones de temperatura, realizadas durante el perihelio, sorprendieron aún más. Los modelos térmicos indicaban que la superficie del 3I Atlas debía haber alcanzado temperaturas cercanas a los 600 grados Kelvin, suficientes para vaporizar los hielos superficiales. Sin embargo, el espectro de emisión térmica se mantenía constante, sin picos ni descensos. Esto significaba que el calor se distribuía de forma uniforme, o que la superficie actuaba como un escudo térmico. Esa propiedad era extremadamente inusual. Los cuerpos porosos o cubiertos de polvo fino tienden a calentarse de forma desigual, produciendo regiones más activas que otras. El 3I Atlas, en cambio, parecía tener una conductividad térmica alta y una emisividad muy baja, como si su piel estuviera compuesta por un material compacto, endurecido por siglos de radiación cósmica. En los laboratorios de astromateriales de la NASA, los científicos comenzaron a comparar los datos del 3I Atlas con los meteoritos más antiguos recuperados en la Tierra. Algunos fragmentos de condritas carbonáceas mostraban propiedades superficiales similares, capas externas quemadas por exposición prolongada al calor, seguidas por un interior poroso y menos alterado. En las muestras, esas capas carbonizadas actuaban como barreras térmicas que evitaban la sublimación del material interno. El comportamiento del 3I Atlas podía explicarse de manera similar. Una corteza endurecida que protegía un interior más frágil. Sin embargo, la cuestión seguía siendo cómo esa capa pudo formarse fuera de un sistema solar, en el frío extremo del espacio interestelar. El observatorio ALMA también aportó información clave. Sus antenas detectaron variaciones sutiles en la reflectividad del objeto en frecuencias milimétricas, lo que permitió inferir la rugosidad de la superficie. El 3I Atlas no era completamente liso, sino irregular, con microestructuras que dispersaban la luz de forma desigual. Esas irregularidades, aunque pequeñas, eran coherentes con una superficie recubierta de minerales fundidos que se habían solidificado lentamente. Según los cálculos del equipo chileno que analizó los datos, el objeto debía tener una capa externa de al menos 10 centímetros de espesor, formada por material fundido o vitrificado, lo que reforzaba la idea de un proceso de autoprotección térmica. La información sobre su rotación también resultó reveladora. Antes del perihelio, las observaciones fotométricas indicaban una rotación irregular, con ligeras variaciones en el período. Después del perihelio, el giro se volvió más estable. Este cambio no era producto del azar. Significaba que el objeto había alcanzado un nuevo equilibrio dinámico. Normalmente, los cometas sufren cambios caóticos en su rotación debido a la expulsión desigual de gases, pero en este caso, al cesar completamente la actividad, el 3I Atlas estabilizó su eje. Su rotación, ahora constante, era la prueba indirecta de su inactividad total. Los modelos computacionales desarrollados por la ESA simularon miles de escenarios posibles para replicar los datos observados. En todos los casos en que el objeto mantenía su integridad sin actividad, los resultados exigían una densidad media superior a 2 gramos por centímetro cúbico, mucho más alta que la de los cometas conocidos, que suelen ser cuerpos esponjosos con densidades cercanas a 0.5. Esto implicaba que el 3I Atlas tenía una estructura sólida, no una mezcla de hielo y polvo, sino un núcleo compacto, similar al de los asteroides metálicos o rocosos. De confirmarse, sería el primer objeto interestelar de ese tipo jamás observado directamente. El telescopio Hubble, con su visión óptica, aportó otra pieza importante del rompecabezas. Las imágenes tomadas el 12 y 13 de noviembre mostraban un cuerpo de contornos definidos, sin ningún halo visible. Los científicos utilizaron técnicas de apilamiento de imágenes para detectar posibles rastros de polvo, pero no encontraron nada. La conclusión fue clara. Si el 3I Atlas había liberado algún material, este era tan escaso que su densidad superficial debía ser inferior a 10,6 gramos por centímetro cúbico, una cifra prácticamente indetectable. Era como si toda su actividad
hubiera cesado abruptamente en cuestión de horas. Los análisis de reflectividad confirmaron un albedo muy bajo, cercano al 0.04, lo que significaba que solo reflejaba el 4% de la luz solar que recibía. Este valor lo situaba entre los cuerpos más oscuros jamás observados, incluso más que muchos asteroides del cinturón exterior. Una superficie tan oscura absorbía gran parte de la radiación, pero al mismo tiempo la disipaba de forma uniforme. Esa combinación reforzaba la teoría del escudo carbonizado. Los compuestos orgánicos degradados por radiación extrema pueden volverse negros, densos y térmicamente estables, algo que se había observado en experimentos de laboratorio, pero nunca en un objeto interestelar real. Las mediciones del espectro polarimétrico realizadas desde el telescopio Keck revelaron un detalle inesperado. La luz reflejada por el 3I Atlas mostraba una polarización lineal muy baja. Este tipo de firma es típica de superficies lisas o compuestas por granos extremadamente pequeños. En el caso del 3I Atlas, eso sugería una superficie compacta, sin polvo suelto, posiblemente vitrificada. Era un fenómeno coherente con la idea de que el objeto había pasado por un proceso de fusión parcial superficial durante el perihelio, endureciendo su capa exterior. A partir de la combinación de todos esos datos, los astrónomos comenzaron a construir un modelo físico detallado del objeto. Según las simulaciones, el 3I Atlas podría tener un diámetro estimado de entre 90 y 150 metros y una forma alargada, con una relación de ejes cercana a 3.1. Su densidad media y su composición mineral lo convertían en un cuerpo intermedio entre cometa y asteroide, algo así como un núcleo fósil que había perdido sus propiedades activas hace mucho tiempo. La ausencia de volátiles, la uniformidad térmica y la estabilidad rotacional formaban un conjunto de evidencias difícil de refutar. En los comunicados oficiales, los científicos comenzaron a usar una frase nueva: objeto interestelar no activo. Con ella, intentaban describir un fenómeno que no encajaba del todo en ninguna categoría existente. No era un cometa, porque no mostraba sublimación. Tampoco un asteroide común, porque su trayectoria era hiperbólica y su composición no coincidía con los cuerpos del sistema solar. Era, literalmente, un viajero interestelar petrificado. Los datos también revelaron un detalle que pasó casi inadvertido al principio. Antes del perihelio, el 3I Atlas presentaba una ligera variabilidad en el color, con tonos verdosos que desaparecieron después de su paso por el Sol. Ese cambio cromático, confirmado por los análisis espectrales, implicaba que la superficie había sufrido una alteración química real. Las moléculas que producían el color verde, principalmente el cianógeno y el carbono diatómico, se destruyeron por completo, dejando una superficie más neutra. Este hecho, aparentemente menor, era en realidad una evidencia directa de que el objeto había experimentado una transformación irreversible. Con el tiempo, los científicos comprendieron que lo que el 3I Atlas revelaba no era una anomalía, sino una lección. Mostraba que los objetos interestelares podían evolucionar de formas muy distintas a los cometas locales. Algunos, endurecidos por eras de exposición al vacío cósmico, llegaban a nuestro sistema solar, convertidos en reliquias inmortales. Otros, como Borisov, se desintegraban rápidamente al sentir el calor solar. El 3I Atlas pertenecía al primer grupo, los que sobrevivían, pero al precio de perder toda su actividad. En los gráficos, en los números, en las imágenes, los astrónomos vieron algo más que datos. Vieron la evidencia de un proceso natural llevado al extremo. Un cuerpo que había cruzado el fuego del Sol y salido intacto, pero transformado. Lo que los datos revelaban no era solo un objeto resistente. Era un testimonio silencioso del tiempo cósmico. Un viajero de otra estrella que, al pasar por la nuestra, dejó un mensaje grabado en su piel oscura. El universo puede forjar materia tan resistente que ni siquiera el Sol puede romperla.
El paso del 3I Atlas por el perihelio no solo marcó un momento histórico para la astronomía observacional, también desencadenó una revolución silenciosa en la forma en que los científicos entendían la materia interestelar. Hasta entonces, los modelos sobre cometas y asteroides de otros sistemas se basaban principalmente en lo que se conocía del sistema solar. Los astrónomos asumían que los procesos físicos y químicos eran universales, que el hielo se comportaba igual en todas partes y que la radiación solar siempre tendría los mismos efectos. Pero el 3I Atlas cambió esas reglas. Su comportamiento anómalo, su resistencia y la ausencia de actividad después del perihelio obligaron a los investigadores a reconsiderar los fundamentos mismos de la astroquímica y la formación planetaria. En las semanas posteriores a su paso por el Sol, universidades y observatorios de todo el mundo comenzaron a organizar conferencias de emergencia. Los datos eran demasiado coherentes como para ser descartados como un error, pero demasiado extraños para ser explicados con las teorías actuales. En el Observatorio de París, un grupo de investigadores propuso una hipótesis audaz. El 3I Atlas podría haber sido formado en una región del espacio donde los procesos de acreción planetaria ocurrieron bajo temperaturas mucho más altas de las que se conocen. Eso significaría que su composición se basó en materiales que se fundieron y se solidificaron de nuevo, generando una estructura interna extremadamente resistente. Si esta teoría fuera cierta, el objeto no sería un cometa congelado, sino un fragmento mineral endurecido, una especie de fósil rocoso expulsado de su sistema original durante una colisión o una perturbación gravitacional. La NASA, por su parte, formó un comité especial con expertos en dinámica de cuerpos menores, astroquímica y física térmica. Su objetivo era analizar todas las variables posibles. Los informes preliminares indicaban que el comportamiento del 3I Atlas no podía atribuirse únicamente a su composición. Había algo en su estructura que le permitía disipar el calor de manera inusual. Los cálculos mostraban que, a pesar de recibir una cantidad de radiación solar suficiente para sublimar el hielo en minutos, el objeto mantuvo temperaturas superficiales casi uniformes, sin alcanzar los niveles críticos esperados. Esta característica podría deberse a una combinación de alta conductividad térmica y baja absorción interna, lo que convertía al 3I Atlas en un excelente disipador de energía. En Europa, la Agencia Espacial Europea también publicó sus conclusiones. El informe describía al 3I Atlas como un cuerpo que representa un nuevo tipo de materia interestelar, más resistente que cualquier material observado en cometas o asteroides del sistema solar. Según los modelos de la ESA, la radiación cósmica prolongada puede inducir cambios estructurales en los granos de polvo y en los compuestos orgánicos, volviéndolos más densos y estables. Este proceso, llamado metamorfismo interestelar, podría explicar por qué el 3I Atlas sobrevivió al perihelio sin sufrir daños. En esencia, su superficie habría pasado por millones de años de bombardeo energético, lo que la transformó en una coraza natural. La comunidad científica se dio cuenta de que el fenómeno tenía implicaciones mucho más amplias. Si existían cuerpos como el 3I Atlas viajando entre las estrellas, entonces los modelos de formación planetaria debían ampliarse para incluir procesos que generaran materiales ultra resistentes. Esto, a su vez, cambiaba la percepción sobre la composición de los discos protoplanetarios. Los científicos comenzaron a hablar de una nueva categoría de cuerpos, los núcleos interestelares endurecidos, fragmentos de antiguos planetas o planetoides expulsados de sus sistemas de origen, que viajan durante millones de años hasta encontrarse con otras estrellas. En los laboratorios, los especialistas en materiales comenzaron a replicar las condiciones del espacio interestelar, utilizando cámaras de vacío y fuentes de radiación ultravioleta extrema. Intentaban recrear los efectos del tiempo sobre las superficies de compuestos orgánicos y minerales. Los resultados fueron sorprendentes. En cuestión de semanas, los materiales sometidos a radiación constante desarrollaban capas oscuras,
compactas y sorprendentemente duras. Al medir su conductividad térmica, los investigadores descubrieron que esas capas actuaban como aislantes casi perfectos. Era el mismo principio que parecía proteger al 3I Atlas del calor del Sol. Estas pruebas respaldaron la teoría de que el objeto no era una anomalía, sino una muestra de un proceso físico universal que hasta entonces había pasado desapercibido. La noticia también impactó el campo de la astrobiología. Si los objetos interestelares podían viajar durante millones de años sin desintegrarse, eso significaba que podrían transportar compuestos orgánicos complejos entre sistemas estelares sin ser destruidos. Aunque el 3I Atlas no mostraba signos de contener moléculas biológicas activas, su mera existencia demostraba que el material orgánico podía sobrevivir a condiciones extremas. En un artículo publicado por la Universidad de Cambridge, la astrobióloga Andrea Morillo lo resumió de manera contundente. Estos objetos son cápsulas del tiempo. Llevan consigo los bloques químicos primordiales de otros sistemas y los conservan intactos durante eras enteras. El 3I Atlas nos recuerda que la vida podría tener un alcance mucho más amplio de lo que imaginamos. En el ámbito académico, el caso del 3I Atlas provocó una revisión profunda de los modelos de evolución cometaria. Hasta ese momento, los astrónomos clasificaban los cometas según su nivel de actividad: activos, intermedios o extintos. Pero el 3I Atlas no encajaba en ninguno. No era activo, pero tampoco extinto. No mostraba signos de erosión ni de desgaste, y su estructura permanecía intacta. Por eso, la Unión Astronómica Internacional discutió la posibilidad de crear una nueva categoría: objetos interestelares pasivos, cuerpos que alguna vez fueron activos, pero que han perdido permanentemente su capacidad de sublimar volátiles. Esa definición fue adoptada provisionalmente en un congreso de 2026, convirtiendo al 3I Atlas en el primer miembro oficial de esta nueva clase cósmica. Mientras tanto, el interés público crecía. Las imágenes capturadas por el James Webb se difundieron en todo el mundo, mostrando al 3I Atlas como un punto oscuro que desafiaba la luz del Sol. Aunque para el ojo humano no parecía espectacular, su importancia científica era monumental. Los documentales y artículos de divulgación explicaban que este objeto era la prueba de que la materia interestelar podía ser mucho más compleja y resistente de lo que se pensaba. Las agencias espaciales aprovecharon la atención para promover nuevas misiones dedicadas a estudiar este tipo de cuerpos. Una de las propuestas más ambiciosas surgió de un consorcio entre la NASA y la ESA: enviar una sonda interceptora capaz de estudiar un objeto interestelar en tiempo real. La misión, llamada Stellar Passage, se diseñaría para lanzarse en la década de 2030 y utilizaría propulsión eléctrica avanzada para alcanzar velocidades que permitieran interceptar un cuerpo similar al 3I Atlas. La idea era capturar muestras de polvo o gas, si existían, y analizarlas directamente. Aunque la misión aún se encuentra en fase conceptual, su desarrollo se inspiró directamente en lo que el 3I Atlas enseñó: que cada visitante interestelar es una oportunidad irrepetible para comprender la historia material del universo. En el terreno teórico, los astrofísicos comenzaron a integrar el fenómeno en los modelos de evolución galáctica. Si millones de fragmentos como el 3I Atlas viajan entre las estrellas, podrían actuar como mensajeros naturales, transportando elementos pesados y compuestos orgánicos de un sistema a otro. Esto significa que la materia de la que está hecho nuestro planeta podría incluir residuos de mundos lejanos, expulsados de otros sistemas hace miles de millones de años. En cierto modo, el 3I Atlas recordaba a los científicos que la frontera entre lo nuestro y lo ajeno en el cosmos es mucho más difusa de lo que se creía. Pero el impacto más profundo fue filosófico. El hecho de que un objeto pudiera desafiar la lógica de la destrucción solar y sobrevivir intacto llevó a los astrónomos a reflexionar sobre la naturaleza de la permanencia en el cosmos.
Todo lo que se conoce tiende a cambiar, a desintegrarse, a transformarse. Sin embargo, el 3I Atlas parecía resistir incluso el principio más universal, el de la entropía. Su viaje interestelar se convirtió en una metáfora científica del tiempo cósmico, una prueba de que hay estructuras que pueden soportar el paso de eras completas sin desvanecerse. Al final, el 3I Atlas dejó una huella que trascendió los límites de la observación. No fue solo un objeto que desafió la ciencia, fue un espejo que mostró las limitaciones de nuestro conocimiento. Cada dato que reveló expandió la frontera de lo posible, recordando a los científicos que el universo todavía guarda secretos, más allá de cualquier predicción. Y aunque su brillo se haya apagado, su legado permanecerá como una de las lecciones más valiosas que el cosmos haya ofrecido. La certeza de que incluso lo imposible, bajo la mirada del Sol, puede resultar real. Después del perihelio y del asombro inicial, el 3I Atlas siguió su trayectoria silenciosa, alejándose del Sol. Mientras su velocidad disminuía ligeramente al ascender por la elipse hiperbólica, los telescopios en todo el mundo redirigieron su atención hacia él, determinados a no perder ningún detalle de su comportamiento post-solar. Los científicos sabían que cada día contaba. Cuanto más se alejara, más difícil sería detectarlo, y la débil luz reflejada por su superficie oscura pronto se perdería entre el resplandor de las estrellas de fondo. Aún así, las agencias espaciales y los observatorios privados se coordinaron para mantener una vigilancia prolongada, una especie de segunda campaña global de observación destinada a registrar la evolución térmica y espectral del objeto. El James Webb fue nuevamente clave en esta etapa. Sus instrumentos infrarrojos de alta sensibilidad captaron señales que confirmaban que la temperatura superficial del 3I Atlas descendía de manera uniforme, sin alteraciones bruscas. Esto indicaba que el objeto conservaba su integridad estructural. Si hubiera ocurrido algún desprendimiento, el calor se habría distribuido de forma irregular. Pero no hubo cambios. La superficie se enfriaba lentamente, casi de manera matemática, lo que demostraba una notable homogeneidad. Los datos también mostraban que el albedo seguía siendo extremadamente bajo, confirmando que su capa carbonizada permanecía intacta. Mientras tanto, el telescopio Hubble comenzó a registrar variaciones de brillo menores, casi imperceptibles. Los astrónomos interpretaron esto como un reflejo de su rotación estable, que permanecía en torno a las 8 horas por giro. La rotación no mostraba signos de aceleración o desaceleración, un comportamiento que reforzaba la idea de que el 3I Atlas no estaba liberando material ni sufriendo pérdida de masa. Todo indicaba que, tras su encuentro con el Sol, el objeto había entrado en una fase de estabilidad prolongada, una especie de quietud cósmica que lo acompañaría durante su salida del sistema solar. Las observaciones terrestres, aunque más limitadas por la distancia y el brillo decreciente, aportaron información complementaria. En Chile, el VLT detectó una pequeña desviación en la intensidad de la luz en determinadas longitudes de onda, un fenómeno que los expertos atribuyeron a la presencia de microfracturas superficiales causadas por la expansión térmica. Estas grietas, aunque minúsculas, podían explicar algunas fluctuaciones en la reflectividad. Sin embargo, no representaban una amenaza para la integridad general del objeto. El 3I Atlas continuaba comportándose como un cuerpo sólido, resistente y sorprendentemente coherente con los datos previos. El interés científico no se limitó a entender su estado actual. También se centró en proyectar su futuro. Los cálculos orbitales revisados mostraron que el 3I Atlas se alejaría del sistema solar por la región de la constelación de Auriga, saliendo del plano eclíptico a una velocidad superior a los 42 kilómetros por segundo. En unas pocas décadas, estaría nuevamente en el espacio interestelar, lejos de la influencia gravitacional del Sol. Algunos astrónomos reflexionaron sobre la posibilidad de que, en millones de años, pudiera cruzarse con otro sistema estelar
y repetir la misma historia. Una breve visita, una observación fugaz y un nuevo misterio. La comunidad científica entendió que el tiempo era limitado. Cada observación debía aprovecharse al máximo antes de que el 3I Atlas desapareciera de la vista humana para siempre. Por eso, se organizaron programas de observación conjunta entre la NASA, la ESA, el Observatorio japonés Subaru y la red de telescopios Gemini. El objetivo era medir los últimos cambios en su brillo, su polarización y su emisión térmica. Los datos combinados servirían para construir un modelo tridimensional detallado de su estructura, un retrato final de uno de los visitantes más enigmáticos de la historia moderna de la astronomía. Los científicos también comenzaron a analizar su trayectoria con mayor precisión para determinar su punto de origen. Usando datos recopilados por el Hubble y el Webb, los astrónomos del Observatorio de Monte Palomar retrocedieron su órbita en el tiempo y concluyeron que el 3I Atlas probablemente provenía de una región situada en la dirección de la constelación de Hércules. Allí, hace millones de años, podría haber sido expulsado de su sistema natal por una interacción gravitacional con un planeta gigante. Los modelos dinámicos mostraban que una pequeña perturbación podía bastar para lanzarlo a una órbita hiperbólica, convirtiéndolo en un viajero interestelar. Esa reconstrucción, aunque aún teórica, ayudó a poner en perspectiva su largo viaje, una travesía que podría haber durado decenas o incluso cientos de millones de años, antes de llegar al entorno del Sol. Mientras los investigadores refinaban sus simulaciones, surgieron nuevos proyectos impulsados por el interés que el 3I Atlas había despertado. Uno de ellos, propuesto por la Universidad de Arizona, consistía en utilizar la red de radiotelescopios ALMA y el futuro Square Kilometer Array para rastrear posibles emisiones de fondo asociadas al paso del objeto por el viento solar. Aunque no se esperaba detectar radiación artificial, el estudio permitiría comprender cómo los cuerpos interestelares interactúan con el plasma interplanetario, información crucial para las futuras misiones interestelares humanas. El observatorio Vera C. Rubin, que pronto entraría en funcionamiento completo, también se preparó para buscar nuevos objetos del mismo tipo. El éxito en la detección del 3I Atlas había demostrado que los visitantes interestelares eran más comunes de lo que se pensaba. Antes de Oumuamua, nadie había visto uno. Después de Borisov, algunos dudaron de su rareza. Pero con el 3I Atlas, el tercer visitante en menos de una década, quedó claro que nuestro sistema solar es atravesado regularmente por fragmentos de otros mundos. Con el nuevo telescopio, se espera detectar decenas de estos viajeros cada año, abriendo la puerta a una nueva era en la astronomía interestelar. Los resultados del seguimiento post-perihelio también comenzaron a ser integrados en programas educativos y en simuladores científicos. En varias universidades, los estudiantes de física espacial podían recrear las condiciones de la superficie del 3I Atlas, probando distintos modelos de conductividad y composición. Algunos de esos experimentos mostraban que una mezcla de minerales metálicos y carbono amorfo podía reproducir casi exactamente la respuesta térmica observada. Esos hallazgos fortalecieron la idea de que el objeto tenía un origen rocoso, quizá un fragmento de núcleo planetario expulsado tras una colisión en su sistema original. Las misiones futuras inspiradas por este evento también comenzaron a tomar forma. El proyecto estadounidense-europeo Stellar Passage, ya en estudio, planea desarrollar una nave con motores iónicos capaces de alcanzar velocidades de decenas de kilómetros por segundo, con el fin de interceptar al próximo visitante interestelar descubierto. Aprender de 3I Atlas permitió definir los instrumentos necesarios: espectrómetros de alta resolución, cámaras térmicas de precisión y sistemas de muestreo diseñados para capturar partículas sin alterar su composición. El objetivo sería, por primera vez, obtener una muestra directa de un cuerpo interestelar y analizar su estructura a nivel atómico. Mientras tanto, el público seguía fascinado por la historia. Las imágenes, aunque modestas en apariencia,
representaban algo más profundo, la presencia tangible de otro sistema estelar cruzando el nuestro. Cada nueva observación era compartida con emoción por los observatorios y divulgadores científicos. Para muchos, el 3I Atlas se había convertido en un símbolo de la conexión entre mundos, una prueba de que la materia viaja libremente entre las estrellas, llevando con ella fragmentos de historias cósmicas desconocidas. En el terreno científico, las lecciones eran claras. El estudio del 3I Atlas demostró que la diversidad de la materia interestelar es mucho mayor de lo que se pensaba. También enseñó a los astrónomos que la categorización clásica entre cometas y asteroides ya no basta. Se requieren nuevas definiciones, nuevas escalas, nuevos modelos. Y lo más importante, mostró que cada objeto que cruza nuestro sistema solar puede cambiar por completo la comprensión de cómo se forma y evoluciona la materia en el universo. Con el tiempo, el brillo del 3I Atlas siguió disminuyendo, hasta quedar fuera del alcance de la mayoría de los telescopios ópticos. Solo los instrumentos más sensibles, como el Webb, el ALMA y el Rubin, podían seguirlo. Pero aunque su luz se apagaba lentamente en la distancia, su legado científico seguía creciendo. Los datos recopilados durante su paso por el Sol continuarían siendo analizados durante años, quizás décadas, alimentando nuevas teorías y comparaciones con futuros visitantes. Cada número, cada imagen, cada medición formaba parte de un mosaico mayor, el retrato en construcción de la materia que viaja entre las estrellas. Cuando finalmente desapareciera por completo de nuestros detectores, el 3I Atlas seguiría existiendo, vagando en la oscuridad, inalterado, llevando consigo los secretos de su origen. Los astrónomos sabían que probablemente nunca volverían a verlo, pero también comprendían que había dejado una marca permanente. Su paso breve había expandido el horizonte de la ciencia humana. En silencio, el objeto se alejaba, pero su eco seguiría resonando en los laboratorios, en los artículos científicos y en la imaginación de todos aquellos que habían seguido su viaje. El 3I Atlas se convirtió, sin proponérselo, en uno de los mayores maestros silenciosos de la astronomía moderna. Su paso por el sistema solar no solo trajo datos, trajo un desafío intelectual y filosófico a toda una generación de científicos. Desde su descubrimiento en 2024, fue seguido con expectación, estudiado con precisión y debatido con pasión. Cada observatorio, desde el Hubble hasta el James Webb, apuntó sus instrumentos hacia él con la esperanza de presenciar un espectáculo de gases, polvo y luz. En cambio, el cosmos les mostró otra cosa: el valor del silencio, la enseñanza de la resistencia y la presencia de lo inexplicable dentro de lo posible. Lo que parecía una oportunidad para observar la destrucción de un cuerpo interestelar se transformó en la lección de cómo algo puede sobrevivir al fuego del Sol sin cambiar. Esa paradoja se convirtió en el punto de partida de una nueva comprensión de la materia cósmica. Los investigadores aprendieron que el 3I Atlas no era un error estadístico, sino una ventana hacia una clase de cuerpos que desafían las nociones tradicionales de los cometas y asteroides. Su resistencia no era una excepción, sino la evidencia de procesos que ocurren fuera de los límites del sistema solar, en regiones donde la radiación cósmica, el vacío y el tiempo moldean los materiales hasta convertirlos en estructuras casi indestructibles. El 3I Atlas enseñó que el espacio interestelar no es un abismo inerte, sino un laboratorio natural que transforma la materia. Los rayos cósmicos, las partículas de alta energía y las temperaturas cercanas al cero absoluto son escultores invisibles que modifican lentamente los cuerpos que viajan entre las estrellas. Lo que llegó a nuestro sistema era quizás el resultado de millones de años de exposición a ese entorno extremo. Una vez formado, su núcleo quedó envuelto en una capa endurecida que actuó como escudo térmico, preservándolo incluso frente a la radiación solar directa. En otras palabras, el 3I Atlas no desafió las leyes de la física, las confirmó en su forma más pura,
recordando que la naturaleza siempre encuentra formas de equilibrio más allá de nuestra comprensión inmediata. Durante los meses posteriores a su alejamiento, los científicos siguieron discutiendo las implicaciones de su comportamiento. Algunos teóricos argumentaron que estos objetos podrían ser más comunes de lo que se cree, y que los cometas activos son, en realidad, una minoría en el universo. Si eso fuera cierto, significaría que la mayoría de los cuerpos interestelares viajan por el espacio sin mostrar señales visibles, invisibles a nuestros telescopios, hasta que la suerte los acerca lo suficiente para ser detectados. El 3I Atlas sería, entonces, uno de los pocos ejemplos visibles de una población inmensa y silenciosa de viajeros cósmicos que cruzan las estrellas sin dejar huella. Su observación también cambió la forma en que la humanidad percibe el concepto de origen. En la Tierra, solemos hablar del cielo como algo lejano, ajeno, distante. Pero cada fragmento de polvo interestelar, cada roca como el 3I Atlas, nos recuerda que todo lo que compone a los planetas, incluido el nuestro, nació de los mismos procesos universales. No hay fronteras verdaderas entre los sistemas estelares, solo caminos que los unen. Los átomos de carbono que hoy forman parte de nuestra atmósfera podrían haber sido parte de un objeto como el 3I Atlas, hace miles de millones de años, en un tiempo anterior incluso al Sol. Así, este visitante interestelar se convirtió en un espejo del pasado cósmico y, al mismo tiempo, en una pista sobre nuestro propio origen. El hecho de que el 3I Atlas sobreviviera al perihelio sin mostrar signos de destrucción demostró que el universo es más variado de lo que los modelos humanos habían imaginado. Los cometas no son simplemente bolas de hielo sucio, ni los asteroides son simples bloques de roca. Existen formas intermedias, híbridos, relictos endurecidos que cuentan historias distintas. Este descubrimiento amplió el espectro de posibilidades en la clasificación de cuerpos menores, abriendo nuevas rutas de investigación. Ahora, cuando los astrónomos analizan nuevos objetos, lo hacen con una perspectiva distinta. Ya no buscan solo señales de actividad, sino también evidencias de estabilidad anómala, superficies vitrificadas y composiciones resistentes que puedan indicar un origen interestelar. En los laboratorios, las simulaciones inspiradas en el 3I Atlas continúan revelando información valiosa. Se estudian materiales que puedan comportarse de manera similar, intentando comprender la estructura interna que le permitió sobrevivir. Incluso se ha sugerido que, al analizar sus propiedades, podríamos aprender nuevas técnicas de protección térmica para futuras sondas espaciales. La ciencia aplicada también encontró utilidad en un fenómeno que, a primera vista, parecía puramente teórico: el comportamiento del 3I Atlas frente al calor. Extremo podría convertirse en modelo para el diseño de materiales avanzados capaces de soportar la radiación solar en misiones cercanas al Sol o incluso a otras estrellas. Pero más allá de lo científico, hubo algo casi poético en todo esto. El 3I Atlas viajó durante millones de años, cruzó regiones vacías, pasó por la oscuridad absoluta, y cuando finalmente se acercó a nuestro Sol, no estalló ni se fragmentó. Permaneció en silencio, entero, indiferente. Fue una demostración de la humildad del ser humano ante el cosmos. Durante siglos, la humanidad miró al cielo buscando grandes espectáculos, explosiones, luces. Pero a veces, la enseñanza más profunda se encuentra en lo que no ocurre, en la quietud, en el objeto que no cambia, pero que, precisamente por eso, transforma todo lo que creíamos saber. Cuando el objeto comenzó a desvanecerse de los instrumentos ópticos, muchos astrónomos sintieron una especie de melancolía. Sabían que era la última vez que lo verían. En las pantallas, el 3I Atlas se redujo a un punto débil de luz que se alejaba lentamente hacia la oscuridad, hasta desaparecer. Sin embargo, su partida no fue un final. Cada bit de información recopilada durante su paso por el sistema solar quedó registrado, analizado y archivado para las generaciones futuras. En ese sentido, el 3I Atlas nunca se fue. Su historia quedó escrita en los datos, en los artículos científicos
en las mentes de los investigadores que aprendieron de él. Los poetas del cosmos, como algunos llaman a los divulgadores, dijeron que el 3I Atlas había pasado frente al Sol para enseñarnos lo que la luz no puede mostrar. Y tenían razón. Este visitante trajo consigo una lección silenciosa, la del tiempo cósmico, la de la persistencia y la de los límites del conocimiento humano. En su aparente inmovilidad, mostró que el universo no siempre revela sus secretos con ruido y movimiento, sino con equilibrio y permanencia. Cuando se proyectaron sus coordenadas finales, el 3I Atlas ya viajaba hacia la constelación de Auriga, alejándose a más de 40 kilómetros por segundo. En unas pocas décadas, su débil reflejo se perdería entre las estrellas. Pero en la memoria de la humanidad, su paso quedará registrado como uno de los momentos más fascinantes de la astronomía moderna. Fue el visitante que no dejó huellas visibles, pero sí una marca indeleble en la mente de quienes lo observaron. El misterio de lo que faltaba en el 3I Atlas seguirá abierto. Tal vez nunca se sepa exactamente qué cambió durante su encuentro con el Sol, o qué procesos internos provocaron su silencio repentino. Pero eso, en el fondo, es lo que mantiene viva la ciencia, el reconocimiento de que hay preguntas que aún no tienen respuesta. Y mientras el 3I Atlas continúa su camino hacia el infinito, la humanidad seguirá mirando al cielo, esperando al próximo viajero, al próximo fragmento de otra estrella que nos recuerde, una vez más, que todo está conectado, porque el universo, al final, no nos habla con palabras ni con explosiones, nos habla con presencias que cruzan nuestro cielo y se van, dejándonos la certeza de que el conocimiento es un viaje, no un destino. El 3I Atlas fue uno de esos mensajes, un visitante silencioso que nos enseñó que incluso lo imposible, bajo la luz del sol, puede ser real.